Escuché a mi nuera Camila pronunciar las palabras que partieron mi vida en dos. Sí, ya corté el freno. Mañana nos vemos en su funeral. La frase cayó en el aire como una sentencia. Me quedé inmóvil en el pasillo de mi propia casa, con los dedos aún apoyados en la manija de la puerta que había abierto sin hacer ruido. La luz de la tarde entraba torcida por la ventana arrastrando polvo dorado sobre el suelo. Había vuelto antes de mi cita médica. El doctor canceló a último momento. Camila no me oyó entrar. Estaba en la sala de espaldas a mí hablando por teléfono con esa voz baja, precisa, casi quirúrgica. Una voz que jamás usaba delante de mi hijo Julián. Tranquilo, amor. Todo parecerá un accidente perfecto. Una mujer de unos 60 años, frenos viejos. Nadie va a sospechar. Sentí cómo las piernas me temblaban como si el cuerpo quisiera rendirse antes que la mente. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza absurda. Estaba segura de que en cualquier momento ella lo escucharía. Pero no grité, no corrí, no hice nada de lo que el pánico exigía. Retrocedí despacio, sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado y caminé hacia mi coche con pasos lentos, automáticos, como si no fuera yo quien se movía sino una sombra. Mi cabeza trabajaba con una claridad aterradora. Camila acababa de admitir que había saboteado mi auto, que planeaba matarme, que quería que pareciera un accidente. Las piezas comenzaron a encajar. La pregunta inocente de esa mañana: ¿hoy vas a usar tu coche o el de Julián? La insistencia del día anterior con esos frenos que sonaban raro. Incluso la sugerencia de la semana pasada: deberías hacer un último viaje largo antes de que llegue el frío. Nada había sido casual. Todo había sido ensayo. Subí al coche, el mismo que debía matarme al día siguiente, y lo estacioné a 2 calles. El motor sonaba normal, como si no escondiera una traición. Saqué el teléfono y llamé a Rafael, mi mecánico de confianza, el mismo que me conocía desde hacía más de 20 años. Rafa, necesito que vengas ahora. Es urgente. No preguntes. Llegó en 15 minutos con la camioneta aún caliente. Cuando le expliqué lo justo, su rostro perdió el color. Clara, si esto es real, tienes que llamar a la policía ya. Negué despacio. Primero necesito pruebas. Pruebas que no puedan negar. Revisa los frenos. Dime exactamente qué encuentras. Y grábalo todo. Rafael se metió bajo el coche. El viento movía las hojas secas alrededor. 3 minutos después salió con la cara endurecida. Alguien cortó la línea de frenos a propósito. Está hecho para fallar solo cuando frenes fuerte. En una bajada, en una emergencia. Me mostró el video. El corte era limpio, disfrazado de desgaste. Esto es intento de homicidio. Guarda ese video, dije, con una voz que no reconocí. Fría, controlada, demasiado parecida a la de Camila minutos antes. Ahora necesito una grúa y una entrega especial. Rafael dudó. Esto debería ir directo a la policía. Sonreí sin alegría. Irá. Pero antes alguien tiene que ver lo que su hija hizo. Le di la dirección, la casa de Beatriz Salgado, la madre de Camila. Una mujer elegante, altiva, orgullosa de su hija brillante. La misma que me miraba por encima del hombro en cada reunión familiar, como si mis años de trabajo como enfermera me hicieran menos que su hija ejecutiva. La grúa llegó media hora después. Mientras enganchaban el coche, llamé a un mensajero urgente y escribí la nota con mano firme. Beatriz, este coche es un regalo de tu hija Camila. Los frenos fueron cortados para asesinarme. Creí que merecías saber quién es realmente tu hija antes de que la policía se la lleve. Clara Ríos. Le indiqué al conductor. Déjalo en la entrada. Toca el timbre. Entrega la nota. Y graba la reacción. El hombre me miró con respeto. Quien le hizo esto, señora, se equivocó de persona. Tenía razón. Mientras la grúa se alejaba, marqué otro número. Quiero denunciar un intento de asesinato, dije con calma. Tengo video testimonio de un mecánico certificado y una confesión grabada. Porque durante esa llamada telefónica que Camila creyó privada, yo había tenido la lucidez de grabarlo todo antes de salir de casa. Le concedí 2 horas de libertad.
2 horas para disfrutar su última tarde como mujer libre. 2 horas para que su madre entendiera la verdad. Después la justicia caería sin aviso. Y mientras esperaba en la esquina con el viento de la tarde rozándome el rostro, supe que para entender cómo había llegado hasta ahí, debía regresar 5 años atrás. Al día en que Julián llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que siempre tenía antes de decir algo importante. Mamá, conocí a alguien, se llama Camila. Creo que es la indicada. Tenía 32 años. Había tenido otras relaciones, historias que iban y venían como estaciones. Pero esta vez era distinto. Lo vi en sus ojos. Esa mezcla de ilusión y fragilidad de los hombres cuando aman de verdad por primera vez. Mi hijo era arquitecto exitoso con su propio estudio. Apuesto, inteligente, bueno. Lo había criado sola desde que su padre murió en un accidente de obra, cuando Julián tenía apenas 8 años. Y en ese momento, sin saberlo, también estaba abriendo la puerta a la mujer que casi me mata. Durante 24 años fuimos solo Julián y yo contra el mundo. Yo tomaba turnos dobles en el hospital, noches que olían a desinfectante y café recalentado para pagarle buenas escuelas. Él estudiaba con una disciplina que me daba orgullo en silencio. Teníamos una relación hermosa hecha de respeto y cariño verdadero. Cenábamos juntas, madre e hijo, al menos 3 veces por semana, incluso después de que se mudó a su propio departamento. A veces con la luz del atardecer cayendo lenta sobre la mesa, a veces con el ventilador zumbando como un insecto cansado. Hablábamos de todo. O eso creía. Camila apareció en su vida como si alguien hubiera abierto una puerta de golpe. Según Julián, se conocieron en una conferencia de diseño empresarial. Ella trabajaba en marketing para una firma grande. 30 años, ambiciosa, impecable. Hermosa de ese modo pulido que parece fabricado a fuerza de horas, frente al espejo, perfumes caros y sonrisas ensayadas. Cuando la conocí por primera vez en una cena, mi instinto fue un rechazo inmediato de esos que no pasan por la cabeza, nacen en el estómago. Había algo en sus ojos detrás de la sonrisa perfecta y los modales impecables. Una especie de cálculo frío, como si midiera a las personas por utilidad. Señora Clara Julián, me ha hablado muchísimo de usted, dijo con una dulzura demasiado exacta. Debe sentirse tan orgullosa de haber criado sola a un hombre tan maravilloso. Las palabras eran correctas, sí, pero el tono tenía filo como un cuchillo cubierto con servilleta. Como si mi orgullo fuera algo tierno y ridículo, como si haberlo criado sola fuera una mancha, no una victoria. Me obligué a respirar y a darle el beneficio de la duda. Tal vez yo era la típica madre protectora que no cree que nadie sea suficiente. Tal vez el miedo a perderlo me estaba inventando señales. Así que sonreí, dije lo correcto y observé la manera en que mi hijo la miraba, una adoración completa, casi infantil. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino que no me pidió permiso. Camila se movió rápido, demasiado rápido. De pronto Julián empezaba a cancelar nuestras cenas. Camila organizó algo especial. Podemos reagendar, mamá. Las llamadas diarias se fueron estirando hasta volverse raras. Estoy ocupado, mamá. Te marco luego. Los domingos que eran nuestros se evaporaron. Camila y yo tenemos planes. Y entonces, 4 meses después de conocerla, Julián llegó con un anillo en la mano como si fuera una noticia inevitable. Mamá, le pedí matrimonio a Camila. Dijo que sí. Nos casamos en 2 meses. 2 meses. Aún no sabía cómo le gustaba el café y ya estaban planeando una boda. Intenté hablarle con calma, con ese cuidado que usan las madres cuando ven un precipicio. Hijo, ¿no crees que es demasiado pronto? Apenas llevan 4 meses. Su rostro se endureció de una forma que nunca le había visto. Sabía que ibas a decir eso. Camila me advirtió que no te iba a gustar, que ibas a intentar separarnos porque no soportas verme feliz con alguien más. Me golpeó como un puñetazo. Ahí entendí, Camila ya llevaba tiempo hablándole al oído, sembrando dudas,
como quien riega una planta venenosa. Eso no es cierto, protesté con la voz más baja de lo que quería. Solo me preocupo por ti. Solo quiero que estés seguro. Pero él ya estaba junto a la puerta con esa prisa que no era suya. Voy a casarme con ella, mamá, con tu bendición o sin ella. Tú decides si quieres estar en mi felicidad o fuera. Me quedé sola en la sala. La casa sonó enorme. Un vaso vibró apenas sobre la mesa como si también hubiera escuchado la amenaza disfrazada de elección. Y yo supe que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Por supuesto que fui a la boda. Por supuesto que sonreí, abracé a mi hijo y le deseé felicidad, porque eso hacen las madres, tragan su alarma y sostienen a sus hijos incluso cuando sienten que están firmando su propia tormenta. La boda fue pequeña, pero elegante, y la pagó casi por completo Julián, porque según Camila sus padres estaban pasando un momento difícil. Ahí conocí a Beatriz Salgado, la madre de Camila, 65 años, perfectamente arreglada, perfume fino, joyas que no contaban ninguna historia de carencias. Nos miramos con esa cortesía helada de dos mujeres que saben desde el primer segundo que nunca serán amigas. Tu hijo es muy afortunado, me dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Mi Camila pudo haber elegido a cualquiera, pero eligió a Julián. Espero que él esté a la altura. La implicación era clara, mi hijo era el beneficiado. No al revés. Camila la joya. Julián el hombre común que tuvo suerte. No respondí. Sonreí y me aparté. Pero en ese instante, viendo a Beatriz con su arrogancia elegante, entendí de dónde venía Camila, de una casa donde las apariencias valen más que la sustancia, donde las personas se clasifican como trofeos o herramientas. Los primeros meses del matrimonio fueron una clase magistral de manipulación, sutil, casi invisible. Camila no me atacó de frente. Eso hubiera sido torpe. Ella usaba tácticas finas tan bien envueltas que me tomó meses reconocer el patrón. Y cuando por fin lo vi completo, ya había logrado aislar a Julián casi por entero. Empezó con detalles pequeños, comentarios aparentemente inocentes, siempre delante de él como agujas escondidas en algodón. «Ay, suegra, qué linda tu blusa. Es vintage». Vintage era su forma de decir vieja sin ensuciarse la boca. «Clara, trajiste postre otra vez. Qué dulce». Aunque Julián y yo estamos tratando de comer más saludable, pero bueno, una vez no hace daño. Traducción: tu cuidado estorba, tu presencia sobra. Cuando yo invitaba a Julián a cenar, Camila siempre encontraba una razón para que él no viniera solo. «Suegra, si no te molesta, voy con Julián. Es que no me gusta quedarme sola en casa». Y llegaba para dominar la conversación. Convertía lo que debía ser tiempo de madre e hijo en un escenario donde ella era la estrella y yo la audiencia obligada. Yo asentía, sonreía y por dentro iba acumulando esa incomodidad que no tiene nombre. Hasta que un día se vuelve certeza. Peor aún, empezó a ayudarme con cosas que yo nunca pedí. «Clara, vi que tu jardín está un poquito descuidado. Contraté a un jardinero para la próxima semana. No te preocupes, Julián y yo pagamos». Mi jardín no estaba descuidado. Era mi orgullo, mi rutina, mi calma. Pero de repente había un extraño cortando mi césped por orden de ella. Y mi hobby se transformó delante de mi propio hijo en prueba de mi supuesta incapacidad. «Suegra, ¿todavía manejas? A tu edad, quizá deberías pensar en dejar el coche. Las estadísticas de accidentes en personas mayores son preocupantes». Yo tenía 60 años, no 80. Conducía sin problema alguno, pero la frase no buscaba cuidarme, buscaba sembrar algo en la cabeza de Julián. Mamá está envejeciendo. Mamá ya no es confiable. Mamá necesita supervisión. Los comentarios sobre mi trabajo eran constantes. Debe ser agotador seguir de enfermera a tu edad. Clara, nunca pensaste en retirarte, disfrutar, viajar, descansar. Luego venía el remate suave como terciopelo. Entiendo que quizá no puedas permitírtelo, pero Julián y yo podríamos ayudarte con una mensualidad si decides dejar de trabajar. Nunca pedí su dinero. Nunca lo necesité. Tenía mi pensión bien planificada.
Pero Camila convertía mi independencia financiera en algo patético, casi vergonzoso. Después llegaron las humillaciones públicas. En reuniones familiares, Camila contaba anécdotas graciosas donde yo quedaba como una torpe entrañable. Les conté cuando Clara intentó usar el celular y no entendía cómo funcionaba la cámara. Tuvimos que explicarle 3 veces. Es adorable cuando los adultos mayores intentan usar tecnología. Todos reían. Julián reía. Yo me quedaba sentada con las manos quietas sobre el regazo, sintiendo cómo mi dignidad se desgastaba en silencio como una piedra bajo el agua. Camila orquestó mi exclusión con precisión. Organizaba eventos familiares y olvidaba invitarme hasta el último minuto. Ay, Clara, lo siento muchísimo. Pensé que Julián te había avisado. Luego, con una pausa calculada. Bueno, si todavía quieres venir, aunque ya confirmamos el número con el restaurante. Supongo que podemos llamar y ver si cabe una más. Yo quedaba como la madre entrometida que se invitaba sola cuando en realidad me estaban dejando afuera. Las visitas a mi casa también cambiaron, cada vez más raras. Y cuando venían, Camila inspeccionaba todo con ojos de auditoría. Este sofá ya pide cambio. Sigues usando esa vajilla, que nostálgica eres. Deberías renovar la cocina. Es tan noventera. Mi hogar donde crié a mi hijo se transformó en algo vergonzoso que debía modernizarse bajo su supervisión. Pero lo más doloroso fue ver cómo Julián cambiaba. Mi hijo, antes empático y atento, empezó a tratarme con impaciencia. Mamá, no puedes llamarme todos los días. Tengo esposa, tengo responsabilidades. Yo no llamaba todos los días. Llamaba 2 o 3 veces por semana, como siempre. Pero Camila lo convenció de que yo era dependiente asfixiante. Mamá, Camila dice que necesitas ser más independiente. No podemos cenar contigo cada semana. Necesitamos nuestro espacio como pareja. ¿Por qué eres tan sensible?, me decía. Camila solo bromeaba cuando habló de tu edad. Cada conversación se volvió un campo minado. Si expresaba una preocupación era dramática. Si señalaba algo que Camila había dicho era paranoica. Si pedía tiempo con mi hijo era controladora. Camila construyó una narrativa perfecta, yo la villana. Ella la víctima de una suegra imposible. Luego comenzaron las insinuaciones sobre mi salud. Clara, te veo cansada. ¿Estás bien? A tu edad nunca se sabe. Deberías hacerte chequeos más seguido. Yo estaba sana. Pero Camila sembraba dudas en la mente de Julián y en la de otros familiares. Me preocupa tu mamá, le decía a Julián donde yo podía oírla. Está olvidando cosas. ¿Viste cómo confundió fechas la semana pasada? No había confundido nada. Bastaba con que ella lo afirmara para que Julián empezara a observarme con inquietud. Estaba envejeciendo más rápido, perdiendo facultades. Necesitaba intervención. El veneno de Camila era lento pero eficaz. Gota a gota fue rompiendo mi relación con mi hijo y yo no sabía cómo detenerlo sin parecer exactamente lo que ella decía que era. Ahora, de pie en esa esquina, esperando a la policía, entendí algo con una claridad brutal. Cada comentario, cada exclusión, cada gesto diseñado para hacerme parecer incompetente había sido preparación. Camila no me odiaba por ser una suegra difícil. Me odiaba porque yo era un obstáculo entre ella y el dinero. Mi dinero. Lo que Camila no sabía era que yo había iniciado mi propia investigación hacía 3 meses. No porque sospechara que quisiera matarme, jamás imaginé algo tan extremo, sino porque noté señales financieras extrañas. Julián, siempre prudente, empezó a pedir préstamos. Mamá, ¿podrías prestarme 20,000 pesos? Es temporal. Te los devuelvo el próximo mes. Nunca los devolvió. Luego estaba la casa. Camila y Julián habían comprado una vivienda hermosa mucho más cara de lo que mi hijo podía permitirse según mis cuentas. Camila me explicó que había recibido un ascenso, pero algo no encajaba. Así que hice lo que haría cualquier madre preocupada: contraté discretamente a un contador para revisar la situación financiera de mi hijo. Lo que descubrió fue devastador. Camila no solo no había recibido un ascenso,
Había sido despedida hacía 8 meses por irregularidades en gastos corporativos. Usaba la tarjeta de la empresa para compras personales. Nunca se lo dijo a Julián. Seguía yendo a trabajar cada día, cuando en realidad pasaba las horas en cafés y centros comerciales, sosteniendo una fachada que se financiaba con mentiras. Y con mi dinero. Sin el sueldo de Camila, Julián cargaba solo con la hipoteca. Y con algo más pesado aún, las tarjetas de crédito que ella seguía usando sin freno. Ropa de diseñador, tratamientos estéticos, cenas en restaurantes caros, todo a nombre de mi hijo. La deuda ya superaba los 200,000 pesos. Julián estaba al borde del colapso financiero y ni siquiera lo sabía porque Camila controlaba cada movimiento del dinero en casa. Eso por sí solo no explicaba por qué querría verme muerta. Hasta que el contador encontró otra pieza. Un año atrás, Camila había sugerido con aparente naturalidad que Julián me preguntara por mis seguros. Es importante saber estas cosas, amor. Por planificación familiar. Esa misma noche, durante una cena tranquila, Julián me preguntó si tenía seguro de vida. Sí, el del hospital, respondí sin pensarlo demasiado. Es parte de mis prestaciones laborales. 1,000,000 de pesos si muero en servicio o dentro de los 5 años posteriores a mi retiro. Hice una pausa mínima antes de añadir: tú eres el beneficiario claro. Vi cómo los ojos de Camila brillaron por una fracción de segundo. Tan breve que en ese momento no le di importancia. Ahora entendía que ese fue el instante en que tomó su decisión. 1,000,000 de pesos bastaban para saldar deudas, sostener su estilo de vida y todavía dejar un margen lo suficientemente tentador como para justificar lo impensable. El contador descubrió algo aún más inquietante. Camila había investigado activamente mi póliza. Había llamado a recursos humanos del hospital haciéndose pasar por mí, preguntando por los términos exactos del pago. Había revisado leyes de herencia. Buscado cuánto tiempo tarda un seguro de vida en pagar después de una muerte accidental. Todo estaba documentado en la computadora que compartía con Julián, a la que el contador accedió, porque mi hijo le había entregado las contraseñas cuando le pedí que revisara sus finanzas. Camila era meticulosa. Esto no había sido impulsivo. Llevaba meses planeándolo. Y lo más escalofriante era la ausencia total de remordimiento. No había búsquedas de duda, ni conflicto moral, solo preguntas frías y precisas. ¿Cómo hacer que un accidente automovilístico parezca una falla mecánica? ¿Cuánto tiempo investiga la policía un choque? ¿Puede un seguro negar el pago en caso de accidente? Confronté a Julián con las deudas 2 meses atrás. Hijo, necesito hablar contigo sobre tu situación financiera. Se puso a la defensiva de inmediato. Ahora me investigas, mamá. Esto ya es demasiado. Es mi vida privada. Camila, por supuesto, intervino al instante. Clara, con todo respeto, las finanzas de Julián no son asunto tuyo. Es un adulto. Tiene más de 200,000 pesos en deudas, dije sin rodeos. Luego añadí mirándola fijo: y tú fuiste despedida hace 8 meses. El rostro de Julián se quedó sin color. ¿Qué, Camila? Eso es cierto. Camila ni siquiera parpadeó. Tu madre está inventando cosas otra vez. Está obsesionada con controlarte. Seguro contrató a alguien para espiarnos. ¿Ves lo tóxica que es? Julián me miró con una mezcla de confusión y enojo. Mamá, tienes que dejar de entrometerte. Esto es exactamente lo que Camila siempre dice. No nos dejas vivir. Se fueron. La puerta se cerró con un golpe seco. Yo me quedé sola, rodeada de pruebas que él se negaba a mirar. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa. Cambié mi seguro de vida. Llamé a recursos humanos y actualicé la póliza. El beneficiario ya no sería Julián de forma directa. El dinero iría a un fideicomiso administrado por mi banco, que le entregaría el monto en pagos mensuales durante 10 años bajo la supervisión de un contador independiente. Camila no tendría acceso inmediato al 1,000,000. Tardaría una década en recibirlo completo. Y solo si seguía casada con Julián. Hice ese cambio 6 semanas atrás. Camila no tenía manera oficial de saberlo, pero estoy convencida de que lo intuyó.
sus ataques hacia mí se intensificaron. Sus comentarios sobre mis frenos ruidosos y mi coche viejo comenzaron justo después, como si un reloj invisible hubiera empezado a correr. Y tenía razón, el reloj estaba corriendo. Solo que no a su favor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del conductor de la grúa, misión cumplida. La madre abrió la puerta. Se puso blanca al leer la nota. Tengo todo en video. Está gritando por teléfono ahora mismo. Sonreí sin alegría. Perfecto. Quería que Beatriz Salgado supiera exactamente qué clase de monstruo había criado antes de que llegaran las autoridades. Pero mi trabajo aún no había terminado. Durante las últimas 2 horas había ejecutado un plan con la precisión de un cirujano. Primero envié las grabaciones de audio con la confesión de Camila a mi nube personal, a mi abogado y a 3 amigos de absoluta confianza. Si algo me ocurría por accidente, antes de que la policía actuara la evidencia, saldría a la luz desde múltiples frentes. Segundo Mario, mi mecánico no solo grabó el video de los frenos saboteados, tomó fotografías desde varios ángulos, documentó el corte deliberado con mediciones y marcas de tiempo. Esto es evidencia forense con validez judicial, me dijo. Ningún abogado podrá venderlo como desgaste natural. Tercero, y esto era crucial, le pedí que determinara cuándo habían sido cortados los frenos. Usando análisis de oxidación y exposición, concluyó que el daño se había producido entre las últimas 24 y 36 horas. Eso encajaba perfectamente con el día anterior, cuando Camila insistió en que le prestara mi coche para recoger un paquete grande. Lo tuvo durante 3 horas. Más que suficiente. Cuarto, revisé las cámaras de seguridad del vecindario. Vivía en una zona residencial donde varias casas tenían vigilancia activa. Y ahí, en esos registros silenciosos, estaba el último hilo que terminaba de cerrar la trampa. Mi vecino de al lado, Raúl, un jubilado cordial y observador, tenía una cámara de seguridad apuntando directamente a la entrada de mi casa. Le expliqué todo con calma mientras el ventilador giraba lento y la tarde se iba apagando detrás de las cortinas. Revisamos la grabación del día anterior. Ahí estaba Camila llegando con mi coche, estacionándolo con cuidado. Luego, lo más incriminatorio, se metía debajo del vehículo con una bolsa de herramientas durante casi 20 minutos. Todo en alta definición, con fecha y hora perfectamente visibles. Dios mío, Clara, murmuró Raúl pálido. Esa mujer de verdad intentó matarte. Copió el video en una memoria USB. Otra prueba sólida. Otra pieza que cerraba el círculo. Entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Llamé directamente a Beatriz Salgado. Contestó al tercer timbrazo. Su voz temblaba. Clara, acabo de recibir tu coche. Esto no puede ser real. Camila jamás haría algo así. Debe haber un error. La negación era previsible. Beatriz, dije con un tono sereno, casi frío. Tengo la confesión grabada de tu hija planeando mi asesinato. Tengo video de ella saboteando mi coche. Tengo pruebas forenses del daño deliberado. En menos de 1 hora la policía va a arrestarla. Hice una pausa. Te llamo como un acto de cortesía. Madre a madre, para que sepas que tu hija es una asesina. Puedes usar esta hora para llamar a un abogado o seguir negando lo que criaste. El silencio se estiró al otro lado de la línea. Luego su voz se quebró. ¿Por qué haría algo así? Dinero, respondí sin rodeos. Mi seguro de vida. 1 millón de pesos. Deudas enormes. Fue despedida y vio mi muerte como la solución. Escuché un sollozo. La mujer orgullosa lloraba. Yo colgué sin añadir nada más. Después coordiné con la policía. El detective Herrera, un hombre serio de rostro cansado y mirada afilada, había revisado toda la evidencia durante la última hora. Señora Ríos, esto es uno de los intentos de homicidio mejor documentados que he visto. Su nuera no tiene salida. La arrestaremos en 30 minutos. ¿Dónde está ahora? En mi casa, respondí. Esperando que regrese de mi cita médica para usar el coche saboteado y morir en un accidente.
Herrera silbó por lo bajo. Está dispuesta a confrontarla con nosotros presentes. Sería útil ver su reacción. Pensé un instante. Una parte de mí quería verlo. Ver el rostro de Camila cuando entendiera que la mujer a la que subestimó la había superado. Sí, dije, quiero estar ahí cuando la arresten. Media hora después, 3 patrullas se estacionaron discretamente a 2 cuadras de mi casa. Yo llegué en taxi. Había dejado el coche en casa de Beatriz como evidencia y como mensaje. Entré por la puerta principal con naturalidad. Camila estaba en la sala viendo televisión, una copa de vino en la mano. Relajada, confiada. Hola, suegra, dijo con esa sonrisa ensayada. ¿Cómo te fue con el doctor? Me senté frente a ella. Canceló. Volví temprano. Qué suerte, no vi un destello en sus ojos. Algo se tensó. Qué pena, respondió despacio. Al menos tienes la tarde libre. Camila, dije con voz tranquila. Necesito preguntarte algo. Se inclinó apenas hacia adelante. ¿Cuándo exactamente cortaste los frenos de mi coche? El silencio cayó como un golpe. Su rostro se vació de color. La copa resbaló de su mano y el vino se derramó sobre la alfombra. Yo no sé de qué hablas. Toqué el timbre, la señal. La puerta se abrió y entraron 3 detectives. Camila Salgado, anunció Herrera, queda usted detenida por intento de homicidio premeditado. Nunca olvidaré ese instante. El segundo exacto en que comprendió que había perdido. La mujer sofisticada desapareció y dejó al descubierto algo desesperado, casi salvaje. «Esto es absurdo», gritó. «No tienen pruebas. Esta vieja loca está inventando todo porque me odia». Herrera no se inmutó. «Tenemos una grabación de audio donde usted confiesa el sabotaje. Video de vigilancia que la muestra trabajando debajo del vehículo. Evidencia forense del daño deliberado y el testimonio de un mecánico certificado». Hizo una pausa. «Tiene derecho a guardar silencio». Camila me miró con odio puro. Sin máscara. Perra, escupió. «Arruinaste todo. Ese dinero era mío. Me lo merecía después de 5 años soportándote fingiendo cariño». El detective levantó una ceja. «Continúe, por favor. Esto facilita mucho mi trabajo». En ese momento escuchamos un coche detenerse afuera. Era Julián. Lo había llamado 10 minutos antes. Necesitaba que estuviera allí, no para protegerlo del dolor, sino para que viera la verdad. Entró apresurado. «Mamá, ¿qué pasa?» «Tu mensaje». Se detuvo al ver a su esposa esposada entre 2 oficiales. «Camila». «¿Qué está pasando?», susurró. Ella cambió de estrategia al instante. Las lágrimas aparecieron como por reflejo. «Julián, tu madre me acusa de cosas horribles. Dice que intenté matarla. Es mentira. Me odia. Quiere separarnos. Vi a mi hijo vacilar. Años de manipulación, luchando contra lo que tenía delante». «Julián», dije con firmeza, «tu esposa cortó los frenos de mi coche. Planeaba que murieras en un accidente para cobrar tu seguro de vida y cubrir las deudas enormes que tienen». «Las deudas que ella creó y te ocultó», dije, con una calma que no sentía. Julián negó con la cabeza una y otra vez. «No, eso no puede ser. Mamá, sé que nunca te gustó Camila, pero esto es demasiado». El detective Herrera dio un paso al frente. «Señor Ríos, ¿podría acompañarnos a la estación? Hay evidencia que necesita ver». Sacó su teléfono y presionó reproducir. La voz de Camila llenó la sala fría, segura. «Sí, ya corté el freno. Nos vemos en su funeral mañana». Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hijo. Esa no puede ser Camila. Tiene que estar editado. Herrera mostró el siguiente archivo, el video de la cámara de seguridad. Camila llegando con mi coche. Camila arrodillándose. Camila metiéndose debajo del vehículo con herramientas. 20 minutos continuos. Fecha y hora claras. «No», susurró Julián retrocediendo, como si la imagen quemara. «No, no, no». Camila intentó acercarse, pero los oficiales la detuvieron. «Julián, escúchame», dijo atropellando las palabras. «Sí lo hice, pero lo hice por nosotros.
Se lanzó a justificarlo todo. Estamos ahogados en deudas. Íbamos a perder la casa. Tu madre tiene 1.000.000 de pesos en un seguro que ni siquiera necesita. Era la única salida. El silencio que siguió fue devastador. Camila acababa de confesar. No negó el intento de asesinato. Solo explicó su lógica. Julián la miraba como a una desconocida. Peor aún, como a un monstruo que había dormido a su lado durante 5 años. ¿Ibas a matar a mi madre por dinero?, preguntó con la voz rota. A la mujer que me crió sola cuando murió mi padre, a la mujer que trabajó turnos dobles para que yo estudiara, ibas a asesinarla. Era por nuestro futuro, gritó Camila ya sin máscaras. ¿Qué querías que hiciera? Dejar que lo perdiéramos todo. Julián se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. Dios mío. Me casé con una asesina. Dormí junto a una asesina. El detective me miró. Señora Ríos, ¿desea presentar cargos formales? Sí, respondí sin dudar. Todos los que correspondan. Intento de homicidio premeditado y lo que aplique. Camila fue sacada de la casa gritando. Julián, no dejes que me lleven. Soy tu esposa, tienes que ayudarme. Mi hijo no se movió. No levantó la vista. Estaba quebrado. Cuando la puerta se cerró, quedó un silencio espeso. Madre e hijo con años de mentiras desplomándose entre nosotros. Mamá, dijo por fin con la voz ahogada. ¿Cómo pude estar tan ciego? Me senté a su lado. Así funcionan los manipuladores, le dije. Te hacen dudar de tu propia percepción. Te aíslan de quienes podrían decirte la verdad. Las deudas, murmuró. 200.000 pesos. Asentí. Y hay más, hijo. Mucho más que necesitas saber sobre quién es realmente tu esposa. Durante las siguientes horas le mostré cada documento del contador, cada búsqueda que Camila había hecho sobre seguros de vida y accidentes, los estados de cuenta, con miles de pesos gastados en ropa, tratamientos estéticos y restaurantes caros mientras te decía que estaban ahorrando. Las cartas de despido de su empresa fechadas 8 meses atrás, ocultadas con cuidado. Y luego vino lo peor. El contador había encontrado algo más que aún no le había contado. Mensajes de texto entre Camila y un hombre llamado Ricardo. Cientos, románticos, explícitos. Cuando tenga el dinero del seguro dejaré a este idiota y nos iremos a la playa, como planeamos, había escrito apenas 13 semanas antes. Vi cómo cada revelación desarmaba un poco más a mi hijo. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Su esposa no solo había planeado matarme, también pensaba tomar el dinero y abandonarlo por otro hombre. Julián había sido un medio para un fin desde el principio. 5 años, dijo al fin con la voz hueca. 5 años de mi vida con alguien que nunca me amó. Solo me veía como una cuenta bancaria con piernas. Le tembló la voz. Y en el proceso te perdí a ti, mamá. 5 años creyéndola cuando decía que tú eras el problema, que eras controladora, tóxica, celosa. Se volvió hacia mí, los ojos rojos. ¿Cómo puedes mirarme? Elegí a una asesina sobre ti. Permití que te humillara. Dejé que te aislara. Fui cómplice. Le tomé las manos. Así opera la manipulación, hijo. Ella sabía exactamente qué botones presionar y qué miedos explotar. Lo hacía tan sutil que si dudabas sentías que estabas siendo injusto con ella. No te culpo por enamorarte. Entiendo por qué no escuchaste. Intentaste advertirme, sollozó. Antes de la boda, después de la boda. Y yo siempre la defendí. Hubo una pausa larga. ¿Por qué no me mostraste esta evidencia antes? Las deudas, el despido, todo. ¿Por qué esperar hasta que intentó matarte? Respiré hondo. Te mostré evidencia, le recordé. Hace 2 meses te hablé de las deudas y me llamaste entrometida. Me pediste que me mantuviera fuera de tu vida privada. Camila te convenció de que yo inventaba cosas. Supe entonces que más pruebas no servirían. Necesitabas verlo con tus propios ojos. Necesitabas que ella misma se desenmascarara.
Julián se cubrió el rostro. Dios mío, si ella hubiera tenido éxito, si hubieras muerto en ese accidente, yo habría llorado sin saber que mi esposa te asesinó. Habría cobrado el seguro creyendo que era una tragedia. Ella se habría quedado con el dinero, me habría dejado, y yo nunca habría sabido la verdad. La magnitud de lo que estuvo a punto de ocurrir lo golpeó como una ola. Casi pierdo a mi madre. Y mi alma el mismo día. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles, firmas, llamadas y salas frías con olor a café viejo. Camila fue acusada formalmente de intento de homicidio premeditado. Su abogado, pagado por una Beatriz Salgado destrozada, intentó levantar una muralla de excusas, que las grabaciones no valían, que la evidencia estaba contaminada, que todo era una conspiración inventada por una suegra rencorosa. Pero la fiscalía tenía demasiado. El video de seguridad no dejaba espacio para la imaginación. La confesión grabada era nítida, directa. Los frenos saboteados eran una prueba forense limpia, casi cruel de lo perfecta. Y encima estaba esa confesión extra dicha en voz alta en la sala delante de los policías, como si el orgullo le hubiera ganado a la prudencia. La audiencia preliminar llegó 3 semanas después del arresto. Asistí con Julián. Camila entró esposada con el uniforme naranja de la prisión, más delgada, demacrada, con los ojos encendidos de rabia. Al verme su cara se torció en odio puro. «Esto es culpa tuya», me gritó desde el otro lado de la sala. «Nunca me aceptaste. Le llenaste la cabeza a Julián desde el principio». El juez golpeó el mazo. «Orden, señora Salgado. Un estallido más y será retirada». El fiscal presentó todo con paciencia quirúrgica: audio, video, documentos, cronologías. Camila ya no intentaba negar lo que hizo. Su defensa se refugió en otra estrategia: capacidad disminuida, estrés extremo por deudas, un estado mental alterado. Pero los mensajes con Ricardo destruyeron esa narrativa. Los planes detallados, las búsquedas frías, la premeditación sostenida durante meses. Todo respiraba cálculo, no arrebato. Al final el juez negó la libertad bajo fianza. La acusada representa un peligro claro para la sociedad y en particular para la víctima. Permanecerá detenida hasta el juicio. Camila gritó, pero los guardias se la llevaron igual. Esa noche, después de la audiencia, Julián y yo nos sentamos en mi cocina. 2 tazas de té se enfriaban entre nosotros. Afuera el viento movía apenas las ramas del jardín. Adentro el ventilador giraba como si intentara empujar el silencio. Y el silencio era denso: años de advertencias no dichas, de frases tragadas de dolor, acumulado a fuerza de fingir. Mi hijo habló al fin con la voz quebrada. «Mamá, necesito entender algo. En estos 5 años, ¿cuántas veces viste señales? ¿Cuántas veces supiste que algo estaba mal y no dijiste nada?» La pregunta me golpeó como un puñetazo porque yo conocía la respuesta. Demasiadas. Muchas, admití sin maquillaje, desde el primer día, desde la primera cena. Julián me miró con incredulidad mezclada con dolor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me sacudiste? ¿Por qué no me gritaste la verdad? ¿Por qué dejaste que me casara con ella si sabías que era un error? Respiré hondo. La luz de la cocina era amarilla cansada. Hacía sombras duras en la mesa. Porque tenía miedo, hijo. Miedo de perderte. Miedo de convertirme en lo que ella decía, que yo era la suegra controladora que no sabe soltar a su hijo. Lo miré de frente. Y cuando intenté decir algo, tú te ponías a la defensiva. Me llamabas celosa. Me decías que no quería verte feliz. Y cada vez que pasaba eso, Camila ganaba más terreno. Así que aprendí a callar. Me tragué las alarmas y me repetí que quizá yo estaba equivocada, que mis instintos estaban nublados por ser tu madre. Pero no estabas equivocada, dijo Julián temblando. Tenías razón. Y mi vida casi te cuesta la tuya. Asentí despacio. Ese es el precio del silencio, hijo. Durante 5 años callé cuando debía gritar. Sonreí cuando debía confrontar. Aguanté humillaciones cuando debía poner límites. Me levanté y caminé hacia la ventana.
La noche se había instalado. El jardín, el mismo que Camila llamó descuidado tantas veces, se veía quieto, humilde, vivo. Y lo hice porque amaba tanto la idea de mantener la paz, de no romper lo nuestro, que estuve dispuesta a sacrificar mi dignidad, mi bienestar y casi mi vida. Volví a mirarlo. Pero necesito que entiendas algo, Julián. Tú también elegiste el silencio. Vi cómo se tensó. Seguí sin gritar porque el golpe debía ser limpio. Viste cómo me trataba. Oíste sus comentarios pasivo-agresivos. Estuviste ahí cuando me humillaba en público y no dijiste nada, porque era más fácil mantener la calma con tu esposa que defender a tu madre. El dolor le cruzó la cara como un relámpago. Tienes razón, susurró. Cada vez que ella decía algo cruel sobre tu edad, tu casa, tu ropa, yo lo oía. Y una voz en mi cabeza me decía, esto no está bien. Se apretó los dedos. Pero otra voz, la voz que Camila cultivó, decía, no seas sensible, solo bromea. No seas un niño de mamá. Tragó saliva y elegí escuchar esa segunda voz. Me quedé un segundo en silencio. Tin Trugdon. Dejé que el aire hiciera su trabajo. Luego hablé. ¿Sabes cuál fue el momento que más me dolió? Me volví hacia él. Fue en tu cumpleaños hace 2 años. Camila organizó una cena familiar en un restaurante caro. Me sentó al final de la mesa lejos de ti. Toda la noche ella te tocaba, te alimentaba, te susurraba cosas al oído. Y tú reías feliz. Yo estaba a 3 metros invisible. Mis manos se cerraron sobre el borde de la mesa sin darme cuenta. En un momento levanté mi copa para brindar por ti desde lejos, y tú ni siquiera me miraste. Estabas tan absorto en ella que yo podía haber desaparecido de esa mesa y no lo habrías notado. Julián sollozó esta vez sin contenerse. Me acuerdo, dijo. Camila me dijo después que tú te veías incómoda fuera de lugar, que quizá no debíamos invitarte a eventos sociales porque te daba ansiedad. Y yo le creí. Dios, mamá, yo le creí. Se levantó y caminó hacia mí, como si el cuerpo quisiera reparar lo que la mente rompió. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglo lo que rompí? Lo miré con honestidad. No sé si se puede arreglar por completo. El daño es profundo. La confianza está fracturada. Volví a sentarme y le indiqué que hiciera lo mismo. Pero podemos empezar con la verdad de lo que pasó. La verdad de cómo ambos empujamos esta historia hacia el abismo. Y la verdad de lo que vamos a hacer distinto. Julián se sentó despacio como si le pesara el cuerpo. Mamá. Necesito que entiendas algo fundamental, dijo él casi en un susurro. Yo negué con suavidad. No. Hoy te toca a ti entender algo fundamental. Lo dije con calma, sin drama, como se dice una sentencia. Yo fallé como madre en cosas importantes. Te amé tanto que te hice frágil. Te protegí tanto que no te enseñé a detectar la manipulación. Te di tanto que no aprendiste a valorar el sacrificio. No digas eso, protestó. Fuiste una madre increíble, me diste todo. Exactamente, respondí firme. Te di todo. Y en el proceso no te enseñé que las relaciones sanas tienen límites. Nunca te mostré cómo se ve una mujer que se defiende a sí misma, porque pasé la vida defendiéndote a ti. Cuando tu padre murió, me convertí en tu todo, madre y padre, escudo y pan. Te amé tanto que no te dejé fallar. No te dejé tropezar de verdad. No te dejé pagar consecuencias. Y sin querer, te enseñé una mentira suave que el mundo se acomodaría para no incomodarte. Eso no justifica lo que hizo Camila, dijo Julián rápido, como si necesitara sostenerse de esa frase. Por supuesto que no, respondí. Camila es responsable de sus actos monstruosos. Pero nosotros somos responsables de las condiciones que hicieron posible que casi triunfara. Yo soy responsable de haber callado cuando debía hablar. Tú eres responsable de haber elegido la comodidad sobre la verdad. Y entre los dos dejamos un espacio abierto, uno donde una manipuladora experta pudo moverse sin resistencia real.
Julián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo aprendemos de esto sin destruirnos? Tomé sus manos sobre la mesa. La luz de la cocina era tenue. El ventilador seguía girando y el té olvidado se enfriaba como si también estuviera cansado. Primero aceptamos que lo que viene será difícil. No vamos a recuperar 5 años perdidos. No vamos a borrar el dolor que ambos cargamos, pero sí podemos construir algo nuevo. Algo más honesto, algo con límites sanos y comunicación real, no con silencios cómplices. ¿Podrías perdonarme algún día?, preguntó con una voz pequeña que me partió por dentro. Lo miré directo a los ojos. Ya te perdoné por enamorarte de la persona equivocada. Eso le pasa a cualquiera. Pero perdonarte por permitir que me tratara como me trató durante 5 años, mientras tú mirabas, eso va a tomar tiempo. Y trabajo de los dos. Hice una pausa, dejando que el aire pesara un segundo. Y entiende algo, perdonar no significa volver a como antes. No voy a volver a ser la madre que acepta migajas de tu atención. No voy a sonreír mientras me humillan. No voy a callar cuando vea señales de peligro. La Clara que priorizaba tu comodidad sobre su dignidad murió el día que Camila cortó esos frenos. Julián levantó la cabeza con una convicción que no le había oído en años. No quiero que esa Clara regrese, dijo. Quiero a la Clara que tuvo la lucidez de grabar una confesión. La que fue lo bastante estratégica para documentarlo todo. La que fue lo bastante fuerte para enfrentar a su atacante con pruebas, en lugar de derrumbarse por miedo. Tragó saliva. Esa Clara es mi héroe, y me avergüenza que tuvieras que convertirte en ella para sobrevivir a lo que mi matrimonio te hizo. Sus palabras me desarmaron. Yo esperaba defensiva negación, incluso resentimiento. En cambio vi en él algo que creía perdido, madurez verdadera. Dolorosa sí, pero real. Voy a terapia, anunció de pronto. Empiezo la próxima semana. Necesito entender cómo pude estar tan ciego. ¿Cómo permití que alguien destruyera la relación más importante de mi vida? Necesito aprender a reconocer manipulación y necesito procesar esto, que la mujer con la que dormí 5 años planeaba matarte. Eso es bueno, dije con una calma sincera. Y cuando estés listo, quizá podamos ir juntos. Terapia familiar. Para aprender a hablarnos sin miedo, para poner expectativas claras, para construir una relación adulta entre madre e hijo, no la relación enredada que teníamos antes. Julián asintió con fuerza. Sí, quiero eso. Lo necesito. Porque mamá, no quiero perderte otra vez. Ya perdí 5 años. No quiero perder los próximos 20 por no aprender. Nos quedamos en silencio varios minutos. Solo el zumbido del ventilador y el reloj de pared marcando lo inevitable. Luego, Julián hizo la pregunta que había evitado desde que todo explotó. ¿Qué va a pasar con Camila? Legalmente, respiré hondo. La fiscalía dice que con toda la evidencia buscarán el máximo hasta 15 años por intento de homicidio premeditado. Tal vez más si logran probar coordinación con Ricardo. Su abogado intentará negociar, pero yo ya dejé claro que no aceptaré nada que la deje con una condena mínima. Y el divorcio, preguntó con la voz temblando. ¿Tienes fundamentos de sobra? Adulterio, fraude financiero, intento de asesinato de un familiar. Un juez lo concederá sin problema. Julián cerró los ojos como si la realidad pesara demasiado. Es tan irreal. Hace 3 semanas estaba casado planeando mi futuro pensando que todo estaba bien. Y ahora, mi esposa está en prisión por intentar matarte. Descubro que tiene un amante, que me mintió durante años, y yo estoy aquí, tratando de reconstruir pedazos de una vida que resulta que era una mentira. No todo fue mentira, le dije suave. Tu amor por mí es real, el mío por ti también. Las cenas, las conversaciones, los recuerdos de antes de Camila, eso es real. Lo miré con firmeza tranquila. Ella no puede quitarnos eso.
Lo que fue mentira fue ella, su amor por ti, su respeto, sus intenciones. Pero tú eres real, yo soy real, y desde ahí sí podemos reconstruir. La conversación se estiró hasta las 3 de la madrugada. Hablamos de señales específicas que ignoramos, de momentos en que debimos actuar distinto, de miedos que nos paralizaron. Y por primera vez en 5 años sentí que hablaba con mi hijo de verdad, no con la versión recortada que Camila me dejaba ver. Julián estaba roto, pero por fin, era honesto. Cuando se fue esa noche lo abracé. Te amo, le dije. Siempre te voy a amar, incluso cuando me hayas herido, incluso cuando estuve furiosa, incluso cuando casi me cuesta la vida. Eres mi hijo. Me separé apenas para mirarlo. Pero el amor no alcanza. Necesitamos respeto, comunicación honesta y límites claros. ¿Entiendes? Él asintió contra mi hombro. Entiendo. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hijo que mereces. Lo vi alejarse en su coche. La calle estaba vacía, húmeda de noche, con faroles que temblaban como luciérnagas cansadas. Sentí una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Habíamos perdido demasiado, pero tal vez, solo tal vez, podríamos recuperar algo distinto, más fuerte, más honesto, algo que de verdad valiera la pena salvar.